buenos días, Venezuela, bienvenidos a todo este su espacio. La Fuerza de la Unión, una comunidad abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos y que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy el día amanece con no es exactamente un anuncio, intenta ser una amenaza en realidad. El oficialismo ha convocado una marcha, una caminata, bueno, ustedes saben lo que es, pues, una pequeña turba de gente que trabaja en ministerios, obligada, y unos cuantos activistas, fanáticos, irresponsables, rumbo a la sede del organismo empresarial venezolano, Fede Cámaras. A propósito de esto, conversamos con quien es presidente de este organismo cúpula, de los emprendedores venezolanos, de los empleadores venezolanos, de la gente que a pesar de los pesares, de la gente que a pesar de las dificultades que atraviesa el país, siguen insistiendo en la construcción de bienestar, siguen insistiendo en la construcción de empleo en Venezuela. Es complicado, ciertamente complicado el panorama que ellos enfrentan, porque, ¿cómo decirles? Hay una escalada que se ha venido verificando en diversos sectores del país, de agresiones físicas incluso contra las sedes de los organismos empresariales. Escuchemos entonces la entrevista que ahora más temprana le realizamos a Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Vamos a comenzar de inmediato con el doctor Carlos Larrazábal. Larrazábal es presidente del órgano empresarial venezolano, del máximo órgano empresarial venezolano, Fede Cámaras. Para el día de hoy, los señores del Partido Socialista Unido de Venezuela, cada marcha o caminata que tendría como destino final Fede Cámaras. Resulta curioso, hace pocos días hubo un evento. Un ministro del gobierno le preguntó a un experto chino que cómo hacían en China para controlar a las empresas privadas, y el experto chino le contestó que en China no controlan las empresas privadas, sino que las respetan, las estimulan, las alientan, y de esa manera es como China ha logrado sacar a millones de personas de la miseria. Sin embargo, en Venezuela el gobierno sigue viendo a la empresa privada como un adversario, como un enemigo. Por eso tenemos en línea a Carlos Larrazábal, repito. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué interpretación le das tú a esta fuera de agenda convocatoria oficialista en una marcha contra tu organización? Te escuchamos. Buenos días, saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Efectivamente, ya en una remetida que empezamos a percibir desde el principio de semana, hace un par de días ya en el estado Lara, sobre el sindicato bolivariano, hizo una concentración con un grupo muy pequeño de trabajadores que fueron a la sede de la Cámara de Comercio de Barquisimeto del estado Lara y originaron destrozos en su fachada. Y bueno, dieron su discurso en contra de la empresa privada, y lo que percibimos es que ante el evidente fracaso del plan de recuperación económica que anunció Maduro el pasado mes de agosto, ya prácticamente 90 días después los aumentos de salario se enfumaron, las metas de déficit fiscal que se querían no se lograron, más bien se incentivaron, el dólar se volvió a disparar una cantidad inimaginable. Ahora vuelven a la narrativa de buscar culpables, de que las sanciones internacionales son los culpables, que los empresarios son los culpables, y no terminan de reconocer que la causa está en las mismas políticas del Estado, donde evidentemente, como tú indicabas, ni a los asesores chinos le están haciendo caso.
Estamos conversando con Carlos Larrazábal, el presidente de Fedecámaras. Carlos, en las últimas horas, en días recientes, vimos los resultados de la encuesta de coyuntura con la industria. Yo debo recordarle o advertirle al país que la encuesta de coyuntura con la industria es uno de los estudios más serios y más continuos que existe en el país sobre el comportamiento de estos actores económicos. En tu opinión, estos datos que Fedecámaras conoce y ha ayudado incluso a difundir, ¿qué revelan? ¿Cuál es el panorama que presentan estos y otros datos que ustedes manejan mientras el gobierno hace estas actividades de divertimento, estas actividades para la galería, mientras que la realidad económica es otra y mucho más grave? Te escuchamos. Sí, efectivamente, como tú indicas, la encuesta coyuntura con industria es un instrumento trimestral que tiene ya más de 25 años aplicándose bajo la misma metodología y nos refleja el colapso progresivo de la actividad económica industrial. De los más de 12.000 establecimientos industriales ya tenemos 3.500, ya reportan que este año pueden estar paralizadas unas 600 empresas adicionales. Y esto por las mismas medidas económicas que el gobierno ha asumido. O sea, si nosotros tomamos en consideración todas empresas paralizadas y sumamos las más de 1.500 empresas de todo tipo, industriales, comerciales, construcción petrolera, que el gobierno expropió, tomó en el periodo de Chávez, y le sumamos las más de 5 millones de hectáreas que también el gobierno tomó en ese mismo periodo, encontramos las causas por las que estamos en la grave crisis que estamos viviendo en la actualidad. Realmente a esta altura del juego insólito, por decirlo menos, que el gobierno no termine de reconocer que el modelo económico de acabar con la empresa privada, de sustituirla por sistemas de propiedad fracasados en cualquier parte del mundo que se han querido instaurar, es la causa fundamental de la crisis. Y siguen con esa narrativa que yo, gracias a Dios, creo tiene cada vez menos audiencia, pero que al final del día no atrae la inversión, crea incertidumbre. Nosotros lo que tenemos que buscar son reglas claras que nos generen confianza, que venga la inversión, que tengamos seguridad jurídica, que las noticias sean que estamos inaugurando nuevas empresas y no se van. Y lamentablemente seguimos en esta tragedia que afecta la calidad de vida de todos los venezolanos. Estamos conversando con el doctor Carlos Larrazábal, el presidente de Fedecámaras. Finalmente, Carlos, tú nos decías que desearías que cada vez tuviese menos audiencia la narrativa oficial. Sin embargo, lamentablemente, la última encuesta Ratio UCAP, cuyo trabajo de campo terminó el 14 de septiembre, revelaba más bien lo contrario, revelaba más bien la narrativa politiquera, valdría decir, del gobierno, desgraciadamente parece afianzarse o tomar terreno porque no tiene contendor, porque no hay una narrativa política desde la oposición que explique las causas profundas de esta situación. La oposición política me refiero, pareciera dar por descontado que la gente entiende que la guerra económica es mentira, pero si no hay nadie que se lo explique, pareciera que lo que gana terreno es la insólita narrativa oficial. ¿Qué mensaje darías tú como venezolano, como emprendedor, como generador de riqueza, como creador de empleo? ¿Qué mensaje le darías tú a un venezolano como nosotros, pero que aún cree en, por ejemplo, la guerra económica como explicación de todo esto que estamos viviendo, y que cree que si hay un cambio en este país sería para entregarle Venezuela al Fondo Monetario Internacional, como hizo Macri en Argentina, como dice la conseja oficialista repartida en los barrios? ¿Qué respuesta darías tú? Fíjate, primero, para entender el contexto de la primera referencia que hacía, es una encuesta que se hizo días después de aplicar el medio salario de 1.800 bolivianos soberanos, y todos los venezolanos, quizás con razón, de la noche a la mañana, que aumentaron el ingreso 60%, se sintieron complacidos. Pero nos advirtió que si eso no venía acompañado con las medidas correctas, el gobierno las nombró
Nicaragua, que tiene el conflicto social en los actuales momentos, la economía no funcionaba en los términos que el colapso que tiene Venezuela. La evidencia mundial, la evidencia histórica indica que los países que logran progreso y bienestar son los que permiten que sus ciudadanos se desarrollen, que sus ciudadanos se formen, que tengan capacidad de emprendimiento, que generen riqueza, que no dependan de las dádivas del gobierno. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros no queremos que el gobierno le esté pagando la nómina a ninguna empresa. Nosotros queremos que haya la posibilidad de tener miles de empresas que estén dando empleo, que toda persona tenga la capacidad de desarrollarse en función de su potencial que Dios le dio y las herramientas que ha formado. Y eso es posible si se acaba con la persecución, se acaba con la polarización. Y por eso es que nosotros hemos ido también a la Organización Internacional del Trabajo a que realmente nos apoyen y se exija que se restablezca el diálogo social en el país, pero diálogo respetuoso, serio, responsable, y no esta diatriba política que estamos viviendo en Venezuela todos los días. Carlos, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en la madrugada del jueves 8 de noviembre. Agradecido, Carlos. Buenos días y saludos a todos. Era Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras, máximo organismo de los empresarios venezolanos. Bueno, escucharon ustedes las dramáticas expresiones de Carlos Larrazábal, mostrando no solamente cómo los países del norte desarrollado, no solamente cómo los países del ámbito tercermundista, entre comillas, pero que están aplicando las políticas del libre mercado salen adelante. No, nos pone ejemplos concretos de incluso países que han comprado en algún momento de su historia la lógica tóxica del socialismo, comunismo, pero que a tiempo se dieron cuenta de que esa lógica de concentración del poder, bueno, lo que hace es generar miseria. Y, por ejemplo, ahí está el caso de China. Desde a finales de los 70 del siglo pasado, Deng Xiaoping se dio cuenta de que ese era el camino del horror, de hundirse en la miseria más abyecta de esa nación. Inició un conjunto de reformas, y hay que decirlo, hoy por hoy China no solamente es un país capitalista desde el punto de vista económico, sino que aplica el capitalismo más feroz, para decirlo con claridad. ¿Verdad? Y el resultado de eso ha sido que sacaron de la miseria a millones y millones y millones de personas. Mientras que en China, mientras que en Bolivia, mientras que en Nicaragua, Dios mío, están pasando cosas como esa, es decir, un desarrollo económico sin persecución de la empresa privada. Acá en Venezuela están ocurriendo las cosas lamentables que están ocurriendo, y los señores del gobierno malgastan su tiempo, su energía y su verbo no en solucionar los gravísimos problemas que tiene el país, sino en montar un show, ¿no? Una acción de divertimento, una acción de distracción o una marcha o frente a Fede Cámara. ¿Qué les parece? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Antes de continuar con los invitados previstos para mañana, quiero expresar mi clara solidaridad
con el dirigente político Andrés Velázquez. Desde anoche están denunciando tanto el mismo Andrés como Américo de Gracia el hostigamiento que está sufriendo la residencia familiar de Andrés Velázquez en Guayana por parte de agentes de un cuerpo de seguridad del Estado, presuntamente el SEBIN. Repito, mi palabra de solidaridad con Andrés Velázquez y de alerta acerca de lo que pueda ocurrirle tanto a él como a su familia. Escuchamos en el primer segmento de nuestro programa la voz de los empresarios. Ahora vamos a escuchar la de los trabajadores. Hoy se produce a partir de las 9 de la mañana en el aula magna de la UCB un encuentro nacional de dirigentes sindicales y de movimientos laborales de base, convocado por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Un evento muy importante, tengo que decirlo, en varias ocasiones sectores de la oposición agrupados en el llamado Frente Amplio hablaron de la necesidad de convocar un encuentro nacional sindical y lo suspendían. Convocaron un evento en la aula magna, previo a ese evento iba a haber un encuentro de trabajadores y suspendieron el encuentro de trabajadores. Sorprendentemente, hicieron el acto en la aula magna y allí hablaron de una huelga general sin haberlo consultado antes con los trabajadores. Pero dijeron, no se preocupen, después vamos a convocar el encuentro de trabajadores y discutiremos esto. Pues tampoco lo convocaron, lo volvieron a suspender. Hoy se va a dar este encuentro nacional de trabajadores convocado no por ninguna fuerza política, directa o indirectamente, en forma clara o en forma disfrazada. No, este encuentro de hoy es convocado por los mismos trabajadores, es convocado por los mismos movimientos laborales de base y por eso tiene una extraordinaria importancia, tanto en su conducción como en los resultados que pueda tener. Debo recordar también o informar también que hoy es la fase, digamos, pública de este evento, pero ayer estuvieron reunidos durante todo el día casi 180 dirigentes laborales de todo el país en 3 mesas de trabajo para discutir programa, orientación, línea y acción a seguir. Escuchemos lo que sobre este tema nos declaró la profesora Queta Stefani. Queta Stefani es integrante de uno de los gremios más importantes y más combativos del país, como es el gremio de los profesores universitarios FAPU. Queta Stefani nos dijo esto. La primera vez que en este programa se habló de la convocatoria de un encuentro nacional de dirigentes sindicales fue en una conversación que tuvimos con la profesora Queta Stefani. La profesora Queta Stefani es integrante de FAPU, de la Junta Directiva Nacional de FAPU, que es uno de los gremios más combativos de este país. En aquella oportunidad se suspendió ese encuentro. Después se convocó y se volvió a suspender. Fue, entiendo, la presión justamente de las bases lo que ha logrado que, la gestión, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales como Queta Stefani, apretara en este encuentro nacional. Queta, ¿cuál es el panorama, cuál es la perspectiva, cuál es la expectativa razonable con este encuentro de dirigentes sindicales tan ansiados y tan postergados? Sí, la perspectiva nosotros tenemos aquí, el propósito es que nosotros logramos poner blanco sobre negro las cosas que nos unen a los distintos gremios, a los distintos sindicatos en este país en la situación que nosotros tenemos. Ahorita se ha producido un conjunto de acciones, todas con el mismo motivo, que es el desconocimiento de la progresividad de los derechos de los trabajadores por parte del gobierno nacional. Un desconocimiento que es la liquidación de la progresividad y la intangibilidad de los derechos cuando sencillamente desconocen todas las convenciones colectivas y además le establecen un techo al salario del sector público y del sector privado. Y si le establecen un techo, nadie, según el gobierno aquí, tiene derecho a ganar más que un 10%, un 5% de la canasta básica con lo que es la franja que ellos, en donde ellos están aplanando las tablas de los distintos sectores laborales. Entonces, eso es un elemento que une naturalmente a los trabajadores en una lucha y que tiene que servir para que la dirigencia entendamos que nosotros lo que tenemos es que defender los derechos, la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de los derechos sociales, es la defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos políticos. Aquí se está acabando con la libertad sindical, con eso, así se está acabando con todos los derechos sociales. Al pulverizar el salario, que es lo que están haciendo, tú pulverizas alimentación, salud, educación, todos los derechos sociales los pulverizas. Yo soy profesora universitaria y los muchachos están dejando de venir, que se van, algunos se van del país, pero muchos no pueden ni siquiera inscribirse porque la familia no tiene recursos
para garantizar un pasaje para un muchacho en una universidad o en una escuela, y la beca de la universidad está en $4 al mes. Entonces la situación es sumamente grave y eso obliga a que la dirigencia sindical se una. Hay diferencias históricas entre la dirigencia, en este momento hay diferencias de visión de qué es lo que hay que hacer en este país. Mi opinión personal es que cada quien desarrolle su política, que no pretende imponerle su política a los demás, porque hay diferencias que son fundamentales, que no se peleen por cosas que no sean fundamentales. Y en el caso de los movimientos sociales, los partidos políticos no pueden pretender diluirse en la sociedad civil, tampoco pueden pretender controlarla. Es que hay que permitir que se desarrolle ese tejido de organización, de autoorganización de la gente, de acuerdo con su trabajo, de acuerdo con su escenario, de acuerdo con sus respectivos intereses, con los derechos que defiende, y que de ahí realmente se puede desarrollar una lucha sólida. Ha habido en el último año, indudablemente, que la mayoría de la protesta ha sido social. Eso ha sido así en los últimos 20 años, aunque no parezca. La protesta ha sido fundamentalmente social, pero dentro de lo social ha sido laboral, fundamentalmente. Y eso obliga a los dirigentes sindicales a que nos unamos y sobre todo que nos unamos en ese nivel de dirigencia que tiene el contacto directo con las bases de los trabajadores. Es decir, puede haber jefes de confederaciones, de centrales, todo es bienvenido, pero se necesita que el dirigente tiene que tener el contacto directo con su base para que efectivamente nosotros, cuando vayamos a decir que vamos a hacer algo, es porque nosotros lo estamos consustanciados con lo que es con lo que es el pueblo de Venezuela, porque en realidad ese es el pueblo de Venezuela, y podemos garantizar el éxito de esa acción. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que este encuentro tiene una gran importancia. Voy a decirlo de manera muy sencilla, quizás peque de simplista, pero aquí ha habido grandes dirigentes que no tienen dirigidos y ha habido movimientos de base que no tenían fisonomía ante el país. En este encuentro nacional ya tienen fisonomía ante el país. Una de las estrategias del patrono gobierno, del patrono Estado, ha sido el paralelismo sindical. Inventan sindicatos fantasmas, asociaciones fantasmas, para negociar con esas asociaciones y negarle beligerancia a los sindicatos verdaderos. Desgraciadamente, en otros ámbitos políticos, en la oposición, parece que está ocurriendo algo similar. Se inventan formas de conflicto con una distancia importante de lo que son las bases reales. Yo no voy a dudar de la honestidad o de la sinceridad de nadie, ese no es el punto. El punto es cuál es el grado de relación orgánica con la base laboral, con la base social. ¿Tú crees que este evento de hoy permita que esas direcciones políticas que han sido incapaces de unirse entre ellas, por lo menos no sigan intentando dividir al movimiento laboral? Bueno, yo no creo que tanto que ellos estén tratando de dividir al movimiento laboral, sino que están trasladando prácticas que han sido nefastas para la unidad de los partidos, para la unidad de los sectores de oposición en el país, que acabaron con la unidad de los sectores de oposición en el país. Hay como un traslado de estas prácticas al movimiento social, porque tú tienes, en los movimientos sociales la gente tiene militancia política y otros no tenemos, pero eso nosotros lo aceptamos absolutamente. Yo particularmente entiendo y creo, y así lo dije en la Asamblea Nacional cuando fuimos a la declaración. Cuando fuimos a la declaratoria de la emergencia humanitaria, no hay democracia sin partido político fuerte, así que en vez de estar se pueden seguir peleando, pero salga cada quien a fortalecer su partido, hacer su organización de partido. Ahora, en los movimientos sociales lo que determina las decisiones es la razón de ser de ese movimiento. Si tú tienes un sindicato es para la defensa de los derechos de los trabajadores, que no es como han querido también presentar, no, que están luchando por un aumento salarial que se lo va a comer la inflación. No, eso no es lo que nosotros estamos planteando. Cuando nosotros estamos diciendo, el salario hay que anclarlo a la canasta básica en vez del petro, no se lo va a comer la inflación, porque la canasta básica es la que se está moviendo y el salario se tiene que mover con ella. Si el gobierno no tiene recursos, si el Estado no tiene recursos, a mí no me consta, porque aquí hay no hay absolutamente nada de transparencia, hay total opacidad de los recursos de la nación, y que nosotros no podamos de manera consensuada los distintos sectores de la vida nacional realmente examinar cuál es la situación de la pobreza en Venezuela y cómo
cómo se va a jerarquizar eso, no se le puede seguir exigiendo sacrificios solamente a la población trabajadora, que es la mayoría de los venezolanos. Aquí realmente la deuda que está pagando la clase trabajadora, los trabajadores del país, la ciudadanía, porque la mayoría aquí vive de un trabajo y le está pagando con hambre, le está pagando con enfermedad, le está pagando con muerte, le está pagando con destrucción de su familia. Es decir, aquí la deuda que es lo que para lo que se están utilizando los recursos que no se van a la corrupción, la está pagando el pueblo. Entonces, las organizaciones naturales del pueblo hay que permitirles desarrollar su lucha, pero nosotros no le vamos a pedir a los partidos que nos dejen desarrollar, nosotros la vamos a desarrollar. Así es, nosotros la desarrollamos y bueno, la desarrollamos con toda la amplitud, que fue lo que dije yo ahorita cuando instalamos el encuentro de trabajadores que estamos, de dirigentes sindicales que estamos instalando. Aquí nosotros vinimos a establecer lo que nos une, no lo que nos divide. O sea, no me interesa lo que nos divide, no quiero que nadie les imponga su narrativa en relación con sus ideas políticas, ideológicas o sobre lo que hay que hacer en este país al otro. Vamos a establecer con claridad lo que nos une y con eso es que nosotros vamos a dar la batalla, porque nosotros necesitamos articular la mayor cantidad de fuerzas posible y la única manera de hacerlo es de poner esas actitudes que lo que tratan es de imponer sobre el otro. En otras palabras, nosotros queremos salir del autoritarismo que tenemos en Venezuela para entrar en otro autoritarismo. Nosotros no queremos, por ejemplo, el escándalo ayer en la Asamblea Nacional, porque unos están de acuerdo con una cosa y otros están de acuerdo con otra, un tema que es absolutamente irrelevante. Es decir, en un parlamento cada quien que vote como dicte su conciencia. Lo único que le pide a un diputado es que sea su conciencia la que determine su voto y no que lo compren o no que sea una línea férrea. Un pensamiento único, porque te va a salir un pensamiento único para entrar en otro pensamiento único. Y no hay nada más plural que los movimientos de trabajadores, no hay nada más plural que un sindicato. Esto es una federación FAPU, de los profesores universitarios. Ahí nosotros tenemos absolutamente a todo el espectro político de Venezuela en nuestra junta directiva. Todos están ahí, los que están en los partidos, los que no están, los que están en partidos de gobierno, los que están en partidos de la oposición, todos están ahí. Bueno, porque esos fueron los que eligieron sus bases en sus respectivas asociaciones de profesores. O sea, no hay nada más plural que eso. Y eso es que mantiene el contacto con lo que realmente la población le interesa. Mientras arriba algunos se están peleando, en la familia conviven y en el barrio conviven y en el edificio del vecindario convivimos con las distintas posiciones políticas, con los distintos sectores y somos amigos, somos hermanos, somos sobrinos y convivimos. Y al final resolvemos nuestro día a día uniendo nuestras fuerzas y eso mismo es lo que tiene que hacer el pueblo trabajador y eso es lo mismo que tenemos que impulsar nosotros desde los movimientos sociales. Es la profesora Keta Estefani, declarando para la Fuerza de la Unión en vivo y en directo desde los espacios de la UCB en el Encuentro Nacional de Trabajadores de Movimientos Sindicales de Base. Perfecto, fueron ustedes las interesantes y muy claras, muy terminantes declaraciones de Keta Estefani. El evento de hoy, que se va a instalar en pocas horas en los espacios de la aula magna de la UCB, empezó el día de ayer con este plenario de los trabajadores, 3 mesas de trabajo. Hoy entonces lo que se va a informar son las conclusiones de esas mesas de trabajo, estableciendo la ruta autónoma de los movimientos laborales. Este encuentro de hoy será en contra del gobierno, lo claro, a pesar de ciertos sectores de oposición que tienen la nefasta idea de que los movimientos de la sociedad civil son algo así como satélites, títeres de las direcciones partidistas, unas direcciones partidistas que, por cierto, en este momento no tienen ni idea de lo que están haciendo, porque se entre ellas hasta por motivos como los que vimos, irrelevantes, como bien los llama la profesora Estefani, como los que vimos en la Asamblea Nacional. Esa es la situación. Ahí escuchamos la voz de los empresarios, escuchamos la voz de los trabajadores y en el próximo segmento vamos a escuchar la voz de sectores de la dirigencia política que sí están haciendo el trabajo para el cual fueron electos, porque no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión. La Asamblea Nacional no solamente es escenario de espectáculos bochornosos como el de hace 48 horas. También es donde gente muy seria está haciendo un trabajo muy duro en beneficio no solamente de sus electores, sino de todo el país. Uno de esos diputados que se la juega y que hace lo que tiene que hacer, pasando por encima de inmensas dificultades, es el diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, quien junto con José Guerra y otros importantes luchadores políticos nos mantiene al tanto de información que el gobierno preferiría que nosotros no conociéramos. Escuchemos entonces la entrevista que ahora más temprana le hicimos a Ángel Alvarado. Vamos a conversar de inmediato con el diputado Ángel Alvarado. Pertenece a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, equipo que mes a mes viene dándole al país la información que el Banco Central de Venezuela y que el gobierno secuestran, la información sobre el comportamiento de los principales actores económicos y específicamente el tema del índice de precio al consumidor, de la inflación. Vamos a conversar sobre esta información que ayer fue suministrada al país. ¿Cuál es la inflación para el mes de octubre? ¿Cuál es la inflación interanual? ¿Cuál es la inflación acumulada? ¿Y qué significa esto en términos de la calidad de vida del venezolano? Ángel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chu, un placer saludarte a esta hora, igualmente a todos los que a esta hora nos sintonizan. Pues bueno, en primer lugar, hay que decir que Venezuela se mantiene en una hiperinflación, una hiperinflación además terrible ya por 13 meses consecutivos. Y cuando comparamos pues esta inflación de octubre de 2018 contra octubre de 2017, tenemos una inflación ya que se acumula de 833.000%. Esto es la cifra más alta para una hiperinflación registrada en historia en periodo de 12 meses. Cuando tomas 12 meses consecutivos, esta es la hiperinflación más alta que se ha registrado en la historia de la humanidad, con lo cual los venezolanos estamos viviendo una situación límite, extrema, una situación pues que no se ha visto nunca en la historia de la humanidad, y a eso nos tiene sometido en este momento Nicolás Maduro, sin ninguna perspectiva de que sean capaces de resolverlo ni que tengan intención de hacerlo. Esto es gracias a que la inflación del mes de octubre fue de 148,2% y la inflación que se acumula ya desde el comienzo del año está llegando a los 300.000%. Estas cifras son desgarradoras, son tremendas y todo apunta a que vamos a cerrar este año con una inflación de 1.000.000%, tal como lo prevé el Fondo Monetario Internacional, como lo vamos viendo nosotros estas cifras y como lo están previendo también muchos economistas en Venezuela. Esto en términos de calidad de vida de los venezolanos pues no hay que explicar solo a la gente. Ese salario de medio petro, que son 1.800 bolívares, no alcanza para absolutamente nada. En este momento los trabajadores que en algún momento pensaron que ese aumento del salario que se hizo a partir del 20 de agosto iba a tener algún sentido, pues ya hemos visto cómo todo ese dinero se ha diluido y cómo cada anuncio que hace el gobierno de salario sin resolver el problema de la hiperinflación, lo único que genera es más inflación y deja finalmente al trabajador en una situación cada vez más vulnerable, cada vez más precaria, frente a la escalada de los precios que no responden a otra cosa sino al colapso de la economía venezolana, por un lado, al colapso de la industria petrolera
y el financiamiento del Banco Central a un Estado que está completamente quebrado, una empresa que está todo números rojos, la empresa del Estado, y que requieren únicamente, para salir de esta situación, un cambio del modelo económico, que en nuestra opinión solo es posible con un cambio radical del modelo político. Estamos conversando con el diputado Ángel Alvarado. En ocasión anterior, Ángel Alvarado nos dio una clase, hay que decirlo con todas sus letras, una estupenda clase sobre lo que son estos fenómenos hiperinflacionarios en el mundo. Nos decía que Venezuela, está cumpliendo un año en hiperinflación, y octubre sería el 6º mes con una inflación superior a los 3 dígitos. Ángel, ¿cómo ubica este resultado de octubre el proceso hiperinflacionario de Venezuela en comparación con otros en el planeta? Creo que ya superamos la duración promedio de estos procesos, o de la mayoría de estos procesos. Entiendo que solo 2 o 3 en el mundo han tenido una duración tan larga o mayor que la que presenta la hiperinflación en Venezuela. Pregunto esto porque la gente tiene esa inquietud y dice, ¿hasta cuándo? Entonces, en comparación, estableciendo un marco de comparación con lo que ha ocurrido en otros procesos hiperinflacionarios del mundo, ¿cuál la duración de esto, la exasperante duración de esto, hasta cuándo podrá extenderse sin que se produzca ese cambio del cual nos estás hablando? Sí, mira, en promedio la hiperinflación han durado a lo largo de la historia unos 18 meses aproximadamente, en promedio. Algunos han llegado hasta 4 años, como el caso nicaragüense y el caso de Zimbabue. Ambos casos países agrícolas que le permitían a muchas familias pobres vivir de su propia producción agrícola. No es el caso de Venezuela, que no es país agrícola, y esto generó un gran debate entre las personas entendidas en el tema de cuánto puede durar una hiperinflación en Venezuela, un país como Venezuela que no produce nada en el plano agrícola. Es un país que vive además un colapso económico sin precedentes también para un país en paz. Evidentemente nos hace pensar pues que la situación venezolana podría llevar a un cambio político, además que la única manera que se resuelva la crisis venezolana, la hiperinflación venezolana, no es simplemente con un cambio de política económica, sino que la condición para el cambio de política económica es el cambio político. Y eso es precisamente porque en Venezuela, a diferencia de muchos otros países, como los países comunistas, el caso de Zimbabue, o el caso pues de otras hiperinflaciones, como de Nicaragua, es un país en el cual la oposición controla el Parlamento. Y esto genera una condición previa para que el cambio económico tenga que tener un cambio político y que tenga un reconocimiento de la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente el Ejecutivo se niega a eso y no puede ni quiere resolver el problema porque precisamente se encuentra con que no quiere reconocer la propia Asamblea. Entonces, esto requiere pues que nosotros estemos pues muy pendientes, porque el Ejecutivo Nacional requiere pasar ese escollo para resolver el problema. Y por eso yo siempre digo que la condición previa es un cambio radical del modelo político, en el cual el sistema actual de partido único se supere. Veríamos la diversidad política y la pluralidad política que se perdió con la eliminación de los partidos, la persecución que hemos visto en los últimos meses, y que sea eso pues la base de cambio para un sistema distinto. En Venezuela nosotros no aceptaríamos un capitalismo autoritario. No es simplemente cambiar las políticas económicas y mantener un sistema de partido único, como en otras latitudes. Nosotros creemos que nuestra sociedad es una sociedad libre en lo político y en lo económico. Y por eso estamos dispuestos a jugárnosla para que ese cambio sea en ambos modelos que nos lleva a una sociedad distinta, una sociedad libre, una sociedad respetuosa de los derechos humanos, una sociedad plenamente democrática. Estamos conversando, repito, con el diputado Ángel Alvarado, uno de los integrantes de este equipo valiosísimo que desde la Asamblea Nacional viene haciendo seguimiento a la dinámica económica y viene suministrándonos la información que el gobierno ha querido confiscar, y que es información pública, por cierto. Cuando el Banco Central no da la información que debe dar sobre la materia económica, no es que está haciendo un acto simplemente de prepotencia, no, le está robando a los venezolanos información que es pública y está violentando un derecho humano fundamental, como es el acceso a esta información. Ángel, finalmente,
Recientemente, un colega tuyo, el venezolano Miguel Ángel Santos, realizó un estudio y publicó un artículo donde sostiene la siguiente tesis. Él dice: los procesos de hiperinflación siempre concluyen generando un cambio político. Pero en los regímenes autoritarios, este cambio político no tiene que ser necesariamente hacia la apertura democrática. En muchos casos, cuando se produce un proceso hiperinflacionario en un contexto autoritario, el cambio se produce hacia un endurecimiento de la dictadura. Estamos viendo que los datos de octubre revelan pues una profundización de la crisis económica, un incremento de la hiperinflación, una agudización de la tragedia. Mientras que por otro lado el gobierno, tiene severos problemas desde el punto de vista de opinión y tiene un tremendo problema en el ámbito militar a raíz de la situación trágica que ocurrió en Amazonas. ¿Cómo ves tú esta situación, este peligro de que ciertamente los cambios que pueda generar la mera dinámica económica sean cambios no hacia adelante, sino cambios regresivos? ¿Crees que existe ese peligro? ¿Crees que podemos evitarlo de alguna manera los venezolanos? Te escuchamos. Bueno, ese planteamiento es sumamente importante y lo conecto con el planteamiento anterior. Normalmente las hiperinflaciones tienen un origen fiscal, es decir, un Estado que quiebra y que necesita buscar nuevos recursos. Y por eso, pues, al no poder conseguir esos recursos, la producción petrolera, la inversión petrolera, porque no hay garantía de los derechos de propiedad, no hay Estado de Derecho, no lo pueden hacer por ahí. Se inventan atribuciones parlamentarias al TRJ, se inventan un órgano supraconstitucional como la constituyente para evadir la Asamblea Nacional. La piedra de tranca del Ejecutivo para resolver todos sus problemas se llama la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional en este momento es la garantía de que ese cambio económico en Venezuela sea un cambio económico en democracia. Y por eso es tan importante, tan fundamental, proteger esta institución que en este momento es la garantía de una transición económica, no solo hacia la democracia, sino también a una economía libre, una economía de empresa, una economía productiva. Y esto lo digo ¿por qué? Porque las crisis fiscales, que es el que genera la hiperinflación, con el origen de la crisis al ser fiscal, la única manera de resolver el problema del dinero se resuelve con dinero. Y la Asamblea es la que puede abrir financiamiento internacional, la que puede dar garantía a inversiones petroleras, la que puede dar garantía a nuevos préstamos, la que puede dar garantía a una reestructuración de la deuda. Es decir, el problema fiscal, que es el origen de la hiperinflación, solo se resuelve a través de la Asamblea Nacional. Y en este sentido, pues, como dice Miguel Ángel Santos, evidentemente, todas las hiperinflaciones requieren un cambio profundo del modelo político, que lleve a un cambio profundo del modelo económico. Pero en Venezuela ese cambio pasa por la Asamblea, porque no hay endeudamiento, no hay reconocimiento de nuevas inversiones, de contrato de interés nacional sin ese apoyo parlamentario. Y bueno, por eso esa institución la mantenemos abierta con mucho esfuerzo, por eso desde la Comisión de Finanzas hacemos seguimiento a todos estos problemas, por eso seguimos allí resistiendo, a pesar de tener 2 años y medio sin cobrar un bolívar, comiendo nuestros ahorros, haciendo grandes sacrificios para poder sesionar, y por eso estamos allí resistiendo, porque ahorita este ejercicio de resistencia hasta lograr la liberación de Venezuela. El gobierno que sufre una hiperinflación son gobiernos débiles, son gobiernos que tienen que recurrir a la trampa, a la violación de los derechos humanos, a la mentira para mantenerse en el poder, y por eso nosotros seguimos allí incólumes luchando por esa liberación de Venezuela, que esperamos que sea lo más pronto posible. Ángel, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos y queremos hacer un público reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a la lucha y al sacrificio de los diputados que, como tú, sí hacen su trabajo para beneficio del pueblo venezolano. Un gran abrazo, Ángel. Un placer, Chugo. Un abrazo. Esta fue la entrevista que le hicimos en hora más temprana al diputado Ángel Alvarado. Sin comentarios, creo que es contundente tanto lo que nos revela desde el punto de vista económico Ángel Alvarado en relación al tema terrible de la hiperinflación, como esta puntilla que finalmente pone. Todo proceso hiperinflacionario lleva a un cambio político al final. Ese cambio político puede ser hacia atrás o hacia adelante, puede ser hacia un endurecimiento de la dictadura o hacia una apertura democrática. En el caso venezolano, el papel de la Asamblea Nacional es clave. Por eso el gobierno la ha agredido tanto,
por eso el gobierno la ha cercado, por eso el gobierno incluso la ha agredido físicamente, hasta sangre ha habido en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, recordemos, pero desgraciadamente la Asamblea Nacional no recibe ataques de un solo lado, también recibe ataques desde adentro, y eso ha sido lo lamentable. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. A finales del segmento anterior, escuchamos al diputado Ángel Alvarado hablando acerca de la importancia del papel institucional republicano de la Asamblea Nacional en un proceso de cambio de cara al avance monstruoso de ese morbo llamado la hiperinflación. Los venezolanos vimos con ciertamente dolor como anteayer la Asamblea Nacional se transformó no en un instrumento para la lucha del pueblo democrático, sino en un instrumento para la medición de fuerzas de manera ridícula, por cierto, entre los mismos partidos que integran el campo democrático. Voy a compartir con ustedes la opinión de un venezolano, un ciudadano de a pie, un hombre que no tiene nada que ver con la lucha partidista, pero que es un referente importante, es un hombre de teatro, es Héctor Manrique. Y Héctor Manrique, a propósito de este tema, se expresó a través de las redes sociales de esta manera. Cierta mucha votación ayer sobre Zapatero. A mí lo que me desconcierta como ciudadano, como venezolano, como opositor a este gobierno, es que nuestra oposición funcione de esa manera tan dinámica, tan absolutamente estentórea, que significa plantearnos en público en vez de hacer un esfuerzo. Este problema de Zapatero tendría que haberse reunido todos ustedes durante varios días, si no se ponen de acuerdo, hasta que logren un acuerdo. La opción que ustedes asumen, entonces aparecen frente al país como si fueran unos tipos coherentes, como si fueran unos tipos que les importara el país, y se ponen de acuerdo y no se siguen dividiendo frente a los demás. Eso es lo que a mí me importa como ciudadano, y eso es lo que ayer fue un desastre. No importa si votaron o votaron por Zapatero, lo verdaderamente importante ahí es que ustedes siguen apareciendo como unos tipos divididos y que no les importa nada. Esta es la voz, repito, de Héctor Manrique, un importante referente venezolano en el mundo de la cultura, diciendo algo que muchísimos, millones compartimos. Eso del señor Zapatero, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe. Alguien dijo por ahí, no, yo voto así o me abstengo, porque Zapatero no representa a la oposición venezolana. ¿Y quién dijo, por el amor de Dios, que Zapatero es un representante de la oposición? Es más, ¿quién dice
que Zapatero sea un mediador imparcial. A los efectos de alguien que como yo conoce, digamos, de cerca ese tipo de procesos, el valor que tiene el señor Zapatero, si es que tiene alguno, es que precisamente está muy cerca del gobierno, un gobierno que no tiende puentes con nadie, un gobierno que cierra ventanas y destruye vínculos de comunicación. Entonces es una persona que llegando a él se puede llegar a ciertos espacios del gobierno. Puede haber alguien interesado en utilizar eso como recurso, puede haber alguien que más bien repudie la existencia de ese recurso, eso es absolutamente normal. Ahora, transformar el tema Zapatero en el pretexto para ventilar públicamente una diferencia y convertir la Asamblea Nacional en una gallera en la que dirigentes políticos de oposición posan para presentarse ante el país como más radicales o menos radicales que el otro. Hacer eso es una profunda falta de respeto para el pueblo venezolano que está atravesando esta terrible crisis que hoy tenemos. ¿Qué vamos a decir nosotros? No, que entonces no queremos la Asamblea Nacional. No vale, por el contrario, la Asamblea es un espacio demasiado importante que hay que protegerlo, no solamente de los colectivos, no solamente de la agresión del gobierno, hay que protegerla incluso de la inmadurez y de la miopía de las direcciones políticas de la oposición. Y hay que decirlo entonces con esa claridad meridiana con la que dijo Héctor Manrique. Compórtense, ¿vale? Como unos sujetos a los cuales pareciera importarles algo, por lo menos del país. Yo creo que ese es el tema. Hay gente que está mostrando mucho más amor al poder que amor al país. Y en este instante es demasiado importante actuar, trabajar, pensar, hablar, conducirnos en función de eso, del amor que Venezuela nos inspira. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes el comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Pío Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.